Pues nada, hoy tenemos aquí este Citroën C2 para hacerle un mantenimiento completo con todos los filtros, aceite y todos los filtros. Vamos a cambiar también el del habitáculo. Pues lo levantamos, lo ponemos seguro y debajo nos encontramos una 21 de bazo. Vamos a bajarlo, lo tocamos en el suelo para que esté en llano escurriendo. Para el filtro del aceite, ya que lo tenemos escurriendo el aceite, nos venimos que lo tenemos justo escondido debajo de esta toma de aire. Vamos a quitarle esta tubería, la sacamos de esta punta de aquí, tirando hacia arriba y allí, a ver si no se nos engancha. Y tiramos de allí, ya. Y fijaros dónde está el filtro del aceite. Lo aflojamos, yo en este caso he metido la articulación y la 27 de bazo. Ya que lo tenemos flojo, lo podemos terminar de sacar. Le damos la vuelta para que no nos caiga mucho abajo, no nos chorree mucho, que con todo eso nos ha caído algo. Ahora lo limpiamos y vamos a cambiar el filtro. Tiramos del filtro viejo y vamos a montar el filtro original. Por si queréis saberlo, es Male, de la marca Male. Son los filtros originales, por si no encontráis el original y queréis comprarlo en la marca Male directamente. Nos viene con su tórica, una tórica que hay que tener en cuenta que es cuadrada, que no es la típica tórica redonda, para que tenemos que tener cuidado para que al montarla no se nos quede así, retorcida. Vamos a cambiarle la tórica, quitamos la vieja, ponemos la nueva. Y el filtro nuevo lo metemos presionando. Lubricamos un poquito la tórica de arriba, la pequeña. No os preocupáis por el machoncillo ese que tiene el filtro, que al final es solo encuentra su camino para entrar en el agujero. Le damos un apretón, acordaros que son 25 newton por si queréis hacerlo con dinamométrica, y si no, si lo hacéis con llaves, acordaros que es un apriete flojo, que son 25 newton, que eso no es mucho. Ponemos ahora de la nueva en el tapón del cárter y lo montamos y lo dejamos apretado. Y ahora ya, como tenemos que cambiar también el filtro de gasoil y filtro de aire, vamos a desmontar toda la caja del filtro de aire para acceder al filtro de gasoil, que lo tenemos aquí escondido detrás. Para acceder al filtro de gasoil, como hemos dicho, vamos a quitar la tapa del filtro del aire con una Torx 25. Nos encontramos aquí el filtro de gasoil. Para quitar las tuberías, pulsamos y tiramos de ellas. Con una Torx 20 vamos a aflojar el filtro de gasoil de este tornillo, para poder echar esta tubería hacia afuera. Y aquí debajo nos encontramos otro tornillo de Torx que también vamos a aflojar. Para tener más espacio para meter la llave ahí, podemos quitar las tapas de las baterías, aquí. Y por aquí ya podremos meter la llave mejor. Ahora lo giramos un poquito así. Porque tenemos que sacar una pestaña que tiene allí clavada
Ahora os lo explico cuando lo tengamos en la calle. Y aún nos quedaría conectado el sensor por debajo. Tenemos un cable que tendremos que quitar, que aparecerá por este lado. Levantamos la pestaña y lo quitamos. ¿Veis? Este cable nos engancha en este sensor. Le pulsáis la pestaña esta y tiráis hacia abajo. La pestaña que os decía antes también, el filtro viene a estar en esta posición, es esta que tenemos aquí. Entonces por eso el filtro tenemos que hacer este movimiento para sacarla de allí del sitio. Y el tornillo parece que queda aquí agarrado, tendremos que quitarlo para pasarlo al nuevo. Acordaros de que tendréis que cambiar el sensor, quitárselo al viejo para ponerlo en el nuevo. Y acordaros de la tórica que puede quedar puesta en el filtro viejo. Una vez puesto el sensor, que con un apretón con la mano debería de sernos suficiente, pues sería lo primero que deberíamos de conectar al meterlo. Estos taponcillos se los vamos a quitar ya y cogemos el cable. Ya lo tendríamos puesto en el sensor. Bajamos el filtro y acordaros de que tenemos que hacerlo girar justo allí en el sitio. Ahora nosotros ponerle aquí el tornillo que teníamos también en el filtro viejo. Le metemos el tornillo nuevo. Una vez ya apretado y firme, esta tubería la metemos ahí, esta la empujamos por aquí y esta la tenemos que meter por aquí. Ahí lo tenemos. Le ponemos esta abrazadera. Y si nos fijamos, tenemos aquí la perilla para poder cebar el filtro de gasoil. Le damos, la pulsamos hasta que quede libre de aire. Aquí podemos ver las burbujas incluso. Si os fijáis en este macarrón, veremos si tenemos solo gasoil o aire también. Tenemos que pulsarla. Blanda no está, ya lo digo, pero se tiene que poner dura del todo. ¿Veis? Ya empezamos a tener más gasoil ahí que aire. Y la perilla la tenemos más dura aún que antes. Pero ya notamos esa presión del combustible y cómo suena al pasar por aquí. Le damos un poquito hasta que creamos ya que está bien purgado. Y eso debería ser suficiente. Quitamos el filtro del aire. Ponemos el nuevo. Sacamos los dinosaurios que haya por dentro. Y ya podríamos poner la tapa. Aseguraros de que estas chapillas no entran en el sitio. Y ya apretamos. Pues ya solo nos quedaría poner el aceite y el filtro antipolen. Que el filtro antipolen no lo encontramos aquí. A ver si puedo sacar la tapilla esta.
echamos la tapa esta a un lado y nos encontramos otra tapa. Esta tapa hacemos fuerza arriba como para apartarla del medio y sacamos el filtro antipoli, que creo que ni estaba bien puesto ni es el suyo, parece. Fijaros, el aire lo tiene hacia arriba, las flechas puestas, y debería de ir al revés, debería de ir hacia abajo, ahí puesto. Fijaros la diferencia del otro. Pues bien, abrimos la pestaña por el otro lado y en el sentido del aire hacia abajo, no como estaba puesto. Metemos el filtro. Espera. Apartamos la otra tuerca. Y metemos el filtro. Vemos que este no tiene ahí holgura ninguna dentro y que encaja perfectamente. Tapamos ahí el sitio y ponemos la tapa. Y ahora sí, vamos a poner el aceite motor. Como no, el que nos recomienda el fabricante. En este caso vamos a poner un Total Quad, un 9000 Energy, un 540 con especificación ACEA3B4. Pues ahora mismo lo hemos llevado al máximo con unos 3 litros 100, diría yo. Vamos a ver si se puede ver bien. Fijaros, lo tenemos aquí. Pues vamos a arrancarlo, que cargue un poco el filtro de aceite, su aceite correspondiente. Lo dejamos descansar y volvemos a mirar el nivel. Pues ya después de arrancarlo y dejar un poquito de reposar, vamos a mirar cómo está el nivel. A ver si conseguís verlo. Lo tenemos justo un poquito por debajo del máximo. Aquí, donde debe estar. Pues perfecto, ya tendríamos el nivel hecho de aceite. Os voy a decir la cantidad que se ha llevado y vamos a resetear el mantenimiento en el cuadro. Se ha llevado unos 3 litros y medio de aceite y vamos a hacerle el reseteo en el cuadro de instrumentos. A quitarle la llave de mantenimiento, que si nos damos cuenta la tenemos ahí, la llave de mantenimiento justo al lado de los kilómetros. Vamos a resetearla, como decimos. Ponemos la primera posición de la llave, pulsamos, a ver si puedo y que no estorbe mucho. Dejamos pulsado este botón, ponemos la segunda posición de la llave y nos saldrá esa cuenta atrás. Pues solamente tenemos que esperar a que termine. Una vez terminada, soltamos, quitaríamos el contacto. Y bueno, pues eso sería todo sobre el mantenimiento de este 1400 HDI de que montar Citroën C2, C3 y algunos vehículos más, con todos sus filtros. Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, que si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.